Lee y escucha. Sonidos que se leen. ProDaVinci. En Agenda Éxitos. Jueves de ProDaVinci en Agenda de Éxitos y el placer de recibir a nuestro querido Ángel Alayón, economista, consultor, fundador y director de ProDaVinci, y hoy nos trajo a su hermano, David Alayón, asesor de inversiones en Life Invest Advisor, profesor de finanzas en el Instituto de Finanzas y Empresas, y lo pueden seguir a través de su cuenta @Dalayón. @Dalayón. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que promete. Señor Alayón, bienvenidos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Unai? ¿Cómo estás, y Albani? hermanos, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Bienvenidos, qué gusto tenerlos Bueno, por aquí. logré que David viniera hoy aquí al programa porque la semana pasada Netflix estrenó un documental en 4 capítulos sobre la vida de Bernie Madoff, o en su pronunciación Bernie Madoff, ¿no? Okay. Que quizás muchos recordarán fue, digamos, o es uno de los grandes estafadores de la historia, ¿no? Ese gran muchacho. Ese gran muchacho que con un aura de experto financiero, de tener grandes conocimientos sobre el funcionamiento de los mercados, instauró un sistema donde captaba capital supuestamente para invertir, pero la sorpresa que se llevó prácticamente la humanidad, porque las consecuencias de esta estafa realmente tuvieron un impacto global, es que simplemente no invertía el dinero, sino que era parte de un esquema Ponzi. Entonces hemos traído a David aquí al programa para que nos explique y que comentemos, uno, qué es un esquema Ponzi, dos, cuáles son las señales de alerta o de alarma que debemos tener frente a un esquema Ponzi, y cuáles son las mejores prácticas que toda persona en su adecuada intención de tener algunos rendimientos para sus ahorros o para, digamos, en su estrategia de inversión, cómo debe afrontar estos temas, ¿no? No confundamos con el señor de Despacito. No. Ese es Fonsi. Ese es Ponzi. Ponzi Aquí estamos hablando de Ponzi. Ok. Ponzi. Ponzi, ¿qué es un esquema Ponzi, David? Empecemos por ahí. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, creo que la primera vez que estamos juntos, Ángel, Yo en creo. la Hay que radio. tomarse Mira, lo una habíamos foto entrevistado para por la separado. posteridad. A Sí, veces señor. la gente me pregunta, ¿estuviste en la radio? No, ese es mi hermano. Ajá. Creo que te la voy igualita. Entonces, bueno, hoy veremos Sí. si Sí, es es así. así. Bueno, nada, un esquema Ponzi, digamos, proviene de un estafador que existió, digamos, en Estados Unidos en los años 20, o sea, llamado Charles Ponzi. Realmente su nombre era Carlo Ponzi porque era italiano. Pertenecía a una familia, a la aristocracia italiana, y digamos, cuando muy complicado a principios de 1900 en Italia, pues la familia decide enviarlo a Estados Unidos, en donde, bueno, trató de hacerse un camino y de recuperar lo que fue en su momento la riqueza de la familia. Evidentemente no lo logró temporalmente. Bueno, y es una historia de verdad fascinante. Resumo rápidamente: estuvo preso 5 veces por diferentes delitos, ¿no? Y siendo el más importante por el cual es conocido, ¿no? Y básicamente en una oportunidad que él observó, que recibió uno de los negocios que tuvo, era un emprendedor, ¿no? Fue un tema, una revista turística, y él recibió en esa revista con un sellito que era un sello, una especie de sello postal. Ajá. Ese sello postal era un sello postal internacional que, digamos, se producía para todo el mundo, y él observó que, por ejemplo, en España se compraba ese sello postal en pesetas y valía $1 en Estados Unidos. Entonces, él, en su mente, él dijo, bueno, si los compró muy baratos en España o en otros países, pues me los traigo a Estados Unidos en barco. Claro. Y los vendo más caro. En principio, era un negocio que parecía lógico, y bueno, comenzó a buscar inversionistas, ¿no? Al buscar estos inversionistas, le muestra el negocio. Al principio fueron 18 inversionistas, llegó a tener 30,000. En realidad, el esquema llegó a tener, digamos, un volumen total de $15 millones,
pero si tú agarrabas todos los sellos postales del mundo, solamente podías levantar $500,000. O sea, los números no daban para eso. Por lo cual llegó un punto, él al principio, digamos, además ofrecía un rendimiento de 50% cada 90 días. La gente se volvió como loca, ¿no? Pero es que era el negocio. Claro, el negocio era un negocio que parecía lógico. Ujú. Y bueno, evidentemente cuando hay un periodista que comienza a hacer Puede ocurrir. la investigación, lo expone, y bueno, y estos esquemas normalmente se caen, porque bueno, como Ángel comentaba de Madoff, pues básicamente él le paga a los intereses a los primeros entrantes con el dinero de los nuevos entrantes. Claro. ¿no? Se puede Entonces, mezclar esto pirámide, como pues. con lo que son las pirámides, el esquema Sí, de las sí, pirámides. es un esquema piramidal, ok. es un esquema piramidal, y bueno, hay ciertas características que tienen este tipo de negocios como el esquema Ponzi, que bueno, que son las que hay que observar, ¿no? Eso, Sí, sí. digamos, esta historia que acaba de contar David es como la historia original Ok. del Original. esquema, ¿no? Y básicamente las características son de este esquema, también llamado piramidal, es que hay alguien que ofrece un rendimiento. Yo te garantizo a ti, y aquí vienen las palabras clave, yo te garantizo a ti que tú vas a tener un rendimiento. Normalmente ese rendimiento es superior a lo que ofrece el mercado. Claro. Entonces tú dices, oye, esto es una oferta atractiva. La segunda característica que te dicen es que no hay riesgo, o sea, que no es riesgoso, que es un negocio seguro. La tercera característica es que, y eso es lo que todavía no sabe la gente, que resulta que no hay manera de que eso rinda, esa supuesta inversión rinda eso, y por lo tanto los rendimientos se pagan es a través de el dinero que va capturando. Claro. Digamos, Claro. todos los meses, todos los días va Ujú. capturando, y con eso va pagando el rendimiento, se va corriendo la voz y va subiendo, digamos, el nivel de capital que se está invirtiendo allí. Ujú. Estos esquemas colapsan, como le colapsó a Charles Ponzi, como le colapsó a Bernie Madoff, cuando, por ejemplo, la gente empieza a pedir su dinero, ¿no? Por supuesto. ¿Qué le pasó a Bernie Madoff? Que se puede ver muy bien en el documental de Netflix, ¿no? Bueno, que cuando hubo el colapso del valor de las acciones de la bolsa en Estados Unidos, y fue además un fenómeno global, con el fenómeno de las hipotecas, el colapso de las hipotecas, lo que terminó pasando es que la gente inmediatamente se asusta y llama, Claro. oye, necesito mi dinero. Ujú. Claro, cuando empieza a pedir dinero, resulta que el dinero no está. Ujú. Y, digamos, colapsa el sistema, ¿no? Ahora, aquí lo importante es, digamos, y aquí en Venezuela ha habido casos famosos de pirámides Ujú. o de esquema Ponzi. Ponzi. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, los tiempos universitarios, había uno en el Estado Bolívar, Claro. donde habían reclutado compañeros de la universidad que por un porcentaje se quedaban si reclutaban gente, porque entonces se convierte, por eso el efecto piramidal es que yo le digo, bueno, Unai, si tú me consigues un inversionista Ujú. del 10%, del 20% mensual que estoy ofreciendo, 3 te queda a ti. Ok. Entonces, bueno, se Claro, genera un se incentivo entusiasma. para tratar de capturar, ¿no? Ajá. Pero hay unas señales de alerta o de alarma que todos debemos tomar en cuenta para evitar caer en este fenómeno. Quizás, David, podemos ir, digamos, contando cuáles son esas señales. Yo diría que hay cinco alertas. Una de ellas, la comentó Ángel, las promesas garantizadas de altos rendimientos. Eso es lo primero, ¿no? Además, pareciera que, bueno, uno no sabe mucho de eso, pero las frases alto rendimiento Y cero riesgo, garantizado. como que no caben en la misma frase. Eso ya por entrada Hay que está salir mal. O sea, despavorido. eso- alto rendimiento Sí. implica alto riesgo también en Ujú. líneas generales. Bueno, un ejemplo, ahorita hay un referente los bonos del Tesoro, las letras del Tesoro americano, digamos de corto plazo, de un año, rinden un poco más del 5%. Entonces, y es considerado, digamos, un instrumento cero riesgo, porque bueno, por la capacidad de pago que teóricamente tiene Estados Unidos. Entonces, ya si alguien te dice, tú sabes, eso sí es cero riesgo, Ok, teóricamente. claro. Si alguien te dice, mire, yo te pago 20% cero riesgo, me dice, no, aquí hay 15 puntos Claro, de diferencia sí, claro. que no cuadran No, en no, esa no, no, esa no, ecuación. demasiado Entonces, bonito para Mientras ser más verdad. maravilloso Es te lo así. pintan, bueno, esa debería ser más precaución tiene que tener. la primera Claro. alerta, ¿no? Sí. La segunda que yo te diría que encaja además es ausencia de información clara, ¿no? Sobre el negocio. Eso es y eso encaja perfecto con Madoff. La gente no sabía cómo él obtenía los rendimientos maravillosos de su fondo, porque bueno, él la disfrazaba bajo digamos, unos instrumentos financieros que se llaman opciones, pero además complicaba mucho más el asunto, y la gente en algún punto decía, ¿sabes qué? No
no entiendo mucho, pero dale, ¿no? Sí. De hecho, para este punto en particular, cuando Madoff, porque Madoff decía que eran opciones, pero es que no invertía en opciones, ¿no? Y falsificaba los estados de inversión. Pero además, cuando la gente le decía, quería investigar más, mira, si tú tienes más preguntas, te doy tu dinero y te vas. Ajá. Ok. Entonces la gente. Claro, la gente como venía Claro, recibiendo decía, no, Tienes que vale, confiar en un mí. beneficio, Claro. Eso es muy bueno, confiable. yo mejor no sigo Ujú. preguntando. Ojo, no estoy diciendo gente normal y corriente que podemos ser cualquiera de nosotros. No. Eran grandes fondos de inversión Ajá. Sí. que a su vez, digamos, hay una estructura de incentivos porque ellos ganan también bonos y tienen mayores rendimientos. Y decía, bueno, mejor nos preguntamos porque tenemos Nos van a 2 sacar. años, 3 años ganando y nos van a sacar de este Claro. negocio, ¿no? Eso me lleva a la alerta número 3, que es cuando el inversionista o la víctima, en este caso, Exactamente. siente presión para invertir rápidamente, ¿no? Entonces, es generar un poco lo que se llama FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a quedarte afuera de algo. Claro. Entonces, mira, eso un poquito lo de Madoff, ¿no? Mira, pero si vas a invertir, tienes solo hasta mañana, porque ya tengo los cupos llenos. O sea, frases como esa, se te están Exactamente. presionando de esa manera, eso tiene que Esas estrategias. huir un poco de allí, ¿no? Veamos el ejemplo de Madoff. Digamos, cuando empezaron a investigar esto, a muchos gerentes de fondo, cuando se le preguntaba, decía, no, es que el fondo está cerrado y solo me van a permitir a mí invertir y por lo tanto tengo que buscar el dinero para invertir ya. Es un favor especial que me soy están el haciendo elegido. a mí. Y resulta Claro. ser que cuando investiga, a todo el mundo le decían lo Decía lo mismo. mismo. De que, bueno, mira, el fondo está cerrado, pero mira, Unai. Pero por ser tú. Oye, pero por ser Exacto. tú, bueno, está bien, pues mete Sí, un sí, milloncito aquí. Exacto, un milloncejo Sí. por aquí, un milloncejo por allá. Así. Y ¡Qué bueno, desastre! había listas para invertir. A propósito, él dejaba a la gente en lista un par de años. No, déjalo ahí un par de años, que en un par de años lo metemos, ¿no? Para generar esa sensación de Claro. premura, Claro, y esa ¿no? persona ve que todos los demás están haciendo unos negocios fabulosos y yo no, a mí me están dejando por fuera. Absolutamente En lo que psicológico. recibía la primera llamada, este señor, lo que quieras, te entrego mi O sea, alma. si tú básicamente jugaba con la mente de la gente. Claro. ¿No? Lo cuarto es la falta de transparencia en las operaciones, ¿no? O sea, cuando hurgas un poco en la parte administrativa y tal, para evitar eso, Madoff decía eso, no, mira, si quieres te sales, pero aquí no tienes que investigar mucho y tal. Entonces, si tú sientes esa falta de transparencia en que te cuenten cómo realmente se generan los ingresos, cómo es la parte que está detrás, tras bastidores, digamos, del negocio, tienes que salir corriendo. O sea, Claro. pero Así sin es. preguntar. Tenemos que hacer una pausa, David, Ángel. Estamos conversando, les recordamos, con Ángel Alayón, economista, consultor y fundador y director de ProDaVinci, y su hermano, David Alayón, asesor en inversiones de Life Invest Advisors y profesor de finanzas en el Instituto de Finanzas y Empresas. Pero, claro, ahí realmente se está hablando de una estafa. Esta gente entregaba su dinero voluntariamente, había delito allí, o bueno, yo te engañé y tú te dejaste engañar por ambicioso, por usurero, por lo que tú quieras. O sea, Por hasta bobo. qué punto, exacto, por bobo, porque además, es posible que mucha gente a lo mejor ni quisiera hacer la denuncia para no ser calificado de bobo. Porque Claro. a veces tú además, mira, eso estaba de anteojito que te estaban cayendo. Ajá. ¿Cómo se maneja esa situación? Todo eso lo resolvemos al regreso de la pausa. Hoy conversando acerca del esquema Ponzi, un poco a propósito de este documental, se llama El monstruo de Wall Street. Sí, señores, El sí se monstruo, llama. al propósito del caso Madoff, que fue muy famoso hace 10 años, dijimos más o menos, 10, 12 años aproximadamente. Qué Ya venimos horror. con mucho más de Agenda de Éxitos, hoy jueves de ProDaVinci. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Tu momento Belvita. Bueno, todo el deporte que te interesa lo tienes con Inter. Así es, pero primero tienes que activar el paquete Premium D Sport y de esa manera vas a vivir en HD, por ejemplo, la primera división del fútbol español, la Copa Sudamericana, el World Rally Championship de Europa Central, el World Paddle Tour y la Liga Sudamericana de Básquet. Disfruta de estas y otras competiciones con el mejor staff de narradores y comentaristas, pero eso sí, activa The Sport escribiendo al WhatsApp 0412 00 Inter. Y es que solo Inter te da más deportes. En JJ Import Corp entendemos la importancia de mantener tu negocio abastecido durante todo el año. Y si estás buscando soluciones de envío eficientes y confiables para tu empresa, bueno, yo te recomiendo a JJ Import Corp. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @JJ Import Corp, y descubre cómo podemos ser tu aliado logístico en el mundo de los negocios. Recuerda que JJ Import Corp durante todo el año es tu aliado logístico. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. ProDaVinci. En Agenda Éxitos. 12:51 del mediodía, seguimos aquí en ProDaVinci Agenda Éxitos. Hoy conversando con Ángel Alayón, economista, consultor y fundador, así como director de ProDaVinci, y David Alayón, además de su hermano, es asesor de inversiones de Life Invest Advisors y profesor de finanzas en el Instituto de Finanzas y Empresas. Estamos hablando a propósito del esquema Ponzi y tiene que ver con el documental que está ya publicado en Netflix, está disponible para todos ustedes, se llama El monstruo de Wall Street, el caso de Madoff o Madoff. Y yo le preguntaba ¿hasta qué punto eso es delito cuando es la persona que voluntariamente hace esa inversión atraído pues por unos rendimientos que van mucho más allá del sentido común? Y eso, no sé, hasta qué punto eso también es... no es corresponsable quien por usura, por ambición hace ese tipo de inversiones en un negocio que hace aguas por todas partes, podríamos decir. Bueno, hay que decir que, digamos, es un delito. De hecho, Madoff terminó preso y murió en la cárcel. ¿Por qué? Porque, digamos, es delito porque, como diría un abogado, hizo una cantidad de actividades ilegales que no pueden hacer. Por ejemplo, él tomaba fondos y supuestamente los invertía o tomaba decisiones con esos fondos, y eso no se puede hacer sin una licencia que te otorga o el Security Exchange Commission, que es la agencia reguladora del mercado de valores, o si es un banco, por supuesto también el equivalente de la superintendencia de bancos, ¿no? O sea, es un delito porque él simula tener todo eso, y tú no puedes simular tener todo eso. Pero ahí lo interesante, como refieres, Unai, es que a la gente se le presenta, en este caso, esta opción se le presenta como algo totalmente legal, con algo, digamos, que tiene su permiso. Pero de hecho, también ha habido bancos y empresas, ha habido casos en Venezuela donde en efecto son legales, pero lo que hacen es ilegal para poder... Y abusa de la buena fe además de la gente. Así es. Entonces, quizás lo otro que hay que decir allí, que es importante, es que, digamos, tú puedes tener una distinción también. Hay gente que sencillamente, incluso la gente sabe que está entrando en un negocio que no es tan transparente o que no es legal, ¿no? Allí, sí. Y aquí hubo casos, ¿no?, de diferentes tipos de estafa, fraude, porque el Ponzi es un esquema. Estoy recordando el caso de Stanford Bank. Tiene que ver con eso, que hablábamos en la corte que cerca de $3,000 millones solo de venezolanos Sí, cayeron en el caso de Stanford. Lo que se estima de Stanford fue un clásico, probablemente el esquema Ponzi más importante del país, demostrado, en donde en su momento ofrecían unos rendimientos fijos, o sea, garantizados, sin riesgo, como comentábamos, que eran muy por encima de lo que realmente hubiese podido pagar un banco. Y cuando tú, digamos, increpabas, digamos, al vendedor y le preguntabas cómo obtiene esos rendimientos, que uno que está en esto sabe que es muy complicado, pues nada, te decían cosas como, bueno, que eso estaba en Antigua, ese banco estaba domiciliado en Antigua, y te decían que era un tema de paraíso fiscal y por eso podían. Al final todos son
tú crees lo que quieres creer también, ¿no? Entonces la persona que iba dice, bueno, con eso ya, con ese argumento es suficiente. Pero un poquito respondiendo también al tema de Unai, porque bueno, en ese momento alguien invertía esa plata en un banco que tenía todo legal, digamos, lo que era ilegal era lo que estaba detrás. Claro. Pero hay veces, hay un caso venezolano de no hace mucho, bueno, para nadie es un secreto la dolarización en Venezuela y la cantidad de efectivo que hay en la calle. Esto es real, pasó hace unos meses. Y bueno, llegó alguien, digamos, que de un honor, digamos, comprobado aparentemente, y comenzó a bancarizar el efectivo. Dice, no, bueno, si tú me das tu efectivo, yo te lo pongo en tu banco, ¿sabes? Afuera. Okay. Bueno, y entonces, bueno, él con amigos comenzó. Yo cobro una comisión de eso. Y era sospechoso porque en principio no cobraba comisión. No, yo lo que necesito es salir, ¿sabes? Al final se fue metiendo la gente y eso se transformó en otra cosa. Y dice, bueno, mira, si tú quieres que este dinero te rinda algo, no te lo mando, déjamelo 6 meses. Y fíjate cómo era el negocio. El negocio era, yo compro maíz. El maíz es un commodity que tiene precios internacionales. Sí. Lo ponemos a dormir, digamos, en los almacenes, y cuando suba de precio, lo vendemos y compartimos la ganancia. Eso más o menos te va a dar 5%. El Popol Vuh, pues. Exacto. Te vamos a dar 5% mensual y en 6 meses. Bueno, evidentemente la gente, bueno, no me bancarices nada. Manéjalo tú ahí. La bancarización del efectivo fue como que el anzuelo para la segunda parte, que era una cosa. Y ahí la gente sí era difícil. Bueno, evidentemente se fue y tal, y fue demandado, pero fue denunciado. Pero ahí no estaba entrando en ningún sitio que era legal, estaba entregando el dinero a alguien. Sí, entonces ahí pierdes un poco también tu legitimidad, ¿no? El control, el control, legitimidad, ¿no? Si no tienes ningún control de nada, ¿no? Porque bueno, le diste tu dinero voluntariamente a una persona con una promesa que no tiene ningún asidero legal, ¿no? Entonces, peor se debe sentir entonces la persona que le da ese voto de confianza tan grande. Y la última señal que le iba a compartir era el tema de digamos, normalmente los estafadores de un esquema Ponzi tienen un sistema de referidos, como comentaba Ángel, ¿no? Entonces, si un amigo trae a otro amigo, te paga un X%, y normalmente por eso es que caen las familias, porque, bueno, es el hijo el que lo mete, es el sobrino el que lo mete, pero que me imagina yo que mi sobrino, no sé qué, bueno. Se utiliza muchas personas mayores, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí, bueno, a veces. Que pierden y muchas veces los sobrinos también fueron engañados, por supuesto, ¿entiendes? Fueron hasta tontos, por decirlo de alguna manera. A veces es por ignorancia, si se quiere. Entonces, bueno, siempre vienen con alguien, entonces también sospechas si, bueno, mira que, no, papá, este es un amigo de un amigo, bueno, tiene que sospechar, ¿no? Y esas señales, como comentábamos en algún momento durante el corte, no sé, bueno, digamos, el esquema que pone la SEC, por ejemplo, en Estados Unidos, un rendimiento máximo es el 5%, yo te ofrezco el 10%. Este tipo de cosas no deben ser también motivos de alarma, que sean tan extraordinariamente superiores a lo que establecen los canales regulares. No hay ninguna manera de tener ganancias extraordinarias, garantizadas, sin riesgo, por mucho tiempo. O sea, no hay manera. Si a ti te ofrecen eso, lo mínimo que tienes que levantar la ceja y agarrar para otro lado, ¿no? Sí. Porque, digamos, históricamente, de repente hay un manejador de fondos que tiene 3, 4, 5 años, excelente, pero tú ves que estadísticamente después cae al promedio o baja al promedio, y así sucesivamente, ¿no? Aquí hay que escuchar a uno de los grandes inversionistas de la historia contemporánea, que es Warren Buffett. Y él tiene un consejo que lo dice de forma muy directa y muy clara. Si tú no sabes qué hay detrás, si tú no conoces en qué se está invirtiendo tu dinero, no inviertas allí. Claro. Entonces es mejor que tú inviertas, y eso quizás lo dejamos para otra oportunidad, en un índice de las acciones del mercado, un ETF, como diría David, y digamos te quedas con esa inversión que tú sabes de qué se trata, sabes a qué ritmo va a ir históricamente, tiene riesgo, pero es un riesgo que está diversificado porque es un compuesto de acciones y puedes armar un portafolio de inversión. Hay unas mejores prácticas para esto, pero ciertamente, por lo menos el alcance de lo que queríamos hoy, a propósito de ese documental, es las señales de alerta, porque
eso está permanentemente. Hay alguien pensando en cómo capturar tu Ya lo dinero saben, para un pues. esquema Es así. Ponzi. Hay un señor. viejo refrán que dice que la avaricia rompe el saco. Y Ujú. Así muchas es. veces eso Por cierto, antes de terminar, David tiene en sus cuentas, @soydavidalayón, Ok. tiene un video con estas alertas sí. del esquema Ponzi. Soy David Alayón. Sí, Así es, sí, bueno, creo ¿Y que vale la cuántas pena. cuentas tiene? Pues yo tengo aquí @Dalayun. Ese- No, esa se cambió a Soy David Ok, Alayón también. no sirve. Sí. No sirve esa. Soy David Alayun. Ajá. Bueno, siempre tratamos de poner cosas que eduquen, ¿no? Y Ok, que ok. enseñen ahí. Excelente, excelente. No, y vean el documental, porque según lo que nos cuentan los hermanos Alayón, es muy bueno. Se llama Madoff, el monstruo de Wall Street. Bueno, Jugando un poco gracias con el nombre de la película a la de- gente Pro Da Vinci. de Será hasta el DiCaprio. próximo martes. Sí, Así señor. es. Gracias a Bueno, ustedes. y nos Gracias. vamos con uno de los Un temas tema que escogí escogiste para esta tú, semana. sí señor, no, una Dime maravilla. tú si esto no es una belleza. Te llevo bajo mi piel, I've Got You Under My Skin, en la versión de Frank Sinatra y Bono. Ay, ya va. Quiero escuchar a Bono. I've got you. Mire, para que se quede en un ladrillito con su marido. ¿Ah? O con su mujer, pues. Qué maravilla. Qué belleza, por Con, Dios. con este tema, este maravilloso tema de Sinatra y Bono, nos despedimos agradeciendo como cada día su asistencia, su compañía, su presencia, su audiencia. Agradeciendo también desde luego al equipo de producción que hizo posible el programa y como siempre agradeciendo a nuestros anunciantes. BAM Plus, hacemos país. Laboratorio Clínico Examina, atento a tus resultados. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Belvita, disfruta tu momento, Belvita. Inter, porque el deporte que te interesa. Lo tienes con Inter y JJ Import Corp, tu aliado logístico. Feliz tarde.